Así que ya llamo a los ponentes. Por favor, podéis ir pasando. Luis Fur de Edno, Luis Manuel Díaz de Terán de Capgemini, Juan García Villán de Juniper Networks, José Luis Maté de Public IT Services, Patrick Fargés de Totem Spain y va a moderar Rodrigo Orihuela de Bloomberg. Bienvenidos a todos, a todas. Os escuchamos con atención. El escenario es vuestro. Bueno, buenos días y gracias a todos por estar aquí. No sé a quién se le ocurrió invitar a un argentino para hablar poco y resumir y que no dure mucho el tiempo, pero bueno, es lo que hay. A ver, el tema está bastante claro, es cómo recuperar la ventaja, cómo no quedar atrás, como ha pasado en algunos otros sectores. Y la estructura que vamos a hacer es, vamos a tener 4 temas distintos para que cada uno pueda hablar del tema que sepa. Para hablar de lo que no sabe estamos los periodistas. Y el primero será con perspectivas geopolíticas, que tenemos aquí a Liz Fur para que nos explique un poco cómo lo ven ellos y qué se puede hacer para incentivar el despliegue de 5G en Europa en este momento. Well, thank you, and good morning to all of you. Thank you for inviting ETNO. ETNO is the leading trade association for European telecommunication in Brussels. And to me today, it's a particular privilege to bring the European perspective today, only a matter of hours before Spain is taking the presidency once again. In fact, the last time was 13 years ago in 2010. And if I look back at our ETNO annual report back then that is making the state of telecom in numbers, no one spoke about 5G. We were measuring 3G subscriptions. So a lot has happened since then. So the world has changed dramatically. We know all about the geopolitics there. But I want to focus on connectivity and on the technology behind it, and also on the need to deploy next generation connectivity, and actually what we need to get there. I want to talk about how we can boost 5G deployment in Europe, because that's an extremely important thing. So the first thing is spectrum. If we look at it, spectrum is a vital resource, and it's a limited one. If we start to move forward towards 5G and next generation network, we need to reallocate the considerable spectrum resources that is currently used for 2G and 3G, and we need to refarm them to 5G. The next is, of course, the demand policies. You need a demand. I'll talk about this a bit later, but the logic here is very simple. If we are building amazing networks and no one are picking them up, that investment is not useful for anyone. So we need to help the digital transformation of companies, but also of the public administration on the demand side. I think there are other aspects too that are extremely important. One is to reduce cost of deployment, increase efficiencies, and also improve innovation like Open RAN, but I know others will speak about this, so I'll stay away from this. And we also need to look at the innovative investment models. So I think in order to reach the digital decade target set by the European Commission, the parties that drive the most traffic on the telecom networks should contribute to the cost of the rollout of those networks. And I think it's crucial to talk about how will this help the deployment on 5G. First, I think the consumer experience is essential here. That will be a fairer deal for the consumers. Right now, what we see that all consumers pay for their telecom bill, and they actually cross-subsidize some of the big tech with that payment. Second, I think big tech will have better incentives to be
handling the traffic more efficiently if they are to pay for it. So we will see that network quality will be gaining, and it will result in the end in a better consumer experience. And I also think that this applies, of course, to businesses and public services. They will need high-speed, low-latency connectivity to provide, of course, the best and competitive service, and also be able to scale their businesses. So a fair contribution would mean that we as telcos have resources to have a faster and more inclusive rollout of 5G and FTTH networks, as well as being able to have innovative services with edge computing and network slicing. So a new approach to investment in connectivity is very much needed all over Europe. And I think the advantages are not just to reach the digital decade targets, but they are important. But I think the advantage in the end will be that we will make sure that Europe continue to be at the forefront. We heard the prior speakers talking about being not at the back end of the train, but at the engine. And that's where we want to be, delivering for consumers, for businesses, and society as a whole. Thank you. Thanks a lot, Liz. Bueno, con ese resumen que incluyó el tema del fair share, claramente, que es uno de los grandes tópicos, que viene a ser uno de los grandes temas de los que se habla últimamente, quería pasar ahora a Capgemini para que Luis nos contara un poco, a ver cómo ven ellos, cuáles son los desafíos en este momento y, para el despliegue y el desarrollo del 5G en nuestra región. Pues muchas gracias por la invitación a Digitales. Hay un gran reto, hay muchos, pero hay uno muy grande y el reto se llama dinero o reto financiero. En 2013 el sector ganaba un 35% más en España de lo que gana ahora. Supongamos que nosotros en 2013 ganamos 3.000 euros al mes y que en 2023 ganamos 2.000 euros al mes y que tenemos que comprarnos una casa para que nuestra familia crezca, que es fundamental para nosotros, que se llama Villa 5G y que, claro, resulta que mis costes de energía son mucho mayores, resulta que la inflación ha subido, resulta que mis costes de financiación para la hipoteca son mayores y ese es el problema que tenemos. Para que lo somaticemos un poco, porque hablamos de números y a veces cuesta, ¿no? Y hay muchas cosas que se están haciendo, Lisa ha explicado muy bien varias de ellas y que tienen que ver con la regulación, con la contribución justa y demás. También está cambiando la estructura del sector. Aparecen nuevas compañías como Totem, por ejemplo, que ayudan a que toda esta inversión sea de una manera mucho más eficiente, mucho más mutualizada y que tenga mucho más sentido. Aparecen innovaciones tecnológicas como Penran, que contaréis muy bien. Y a fin de cuentas, hace falta que los gobiernos ayuden y el gobierno español lo tiene muy claro y para eso están los programas únicos, que van a ayudar mucho a que este problema de comprarme la Villa 5G con 2.000 euros en vez de 3.000 euros al mes, pues lo pueda intentar solucionar. Hay un problema que además tiene que ver también con el modelo de negocio. Hay que monetizar 5G y se está viendo que los países donde está 5G desplegado y demás están siendo capaces de monetizar un 7% más de media. No está claro si esto va a ser suficiente. La realidad es que cuando vemos a toda esta combinación de cosas, si vemos Europa ahora mismo, a finales de 2022, datos de la GSMA, tenía un 7,5% de conexiones 5G, mientras que en Estados Unidos y Corea del Sur tenían más de un 40%. Pero no solo eso, sino que la experiencia de usuario, que es la clave de esto, en estos países era de más de 500 megas por segundo a la hora de descargarse algo, y en Europa estaba la media en 200, en algunos países por debajo de 100, poniendo 5G en el móvil. Con lo cual, tenemos que ser capaces de encontrar un modelo de negocio que permita monetizar 5G. Aparte de todas estas ayudas, yo creo que hay algo muy relevante, que es lo que se anunció en el Mobile World Congress de este año, que es Open Gateway, y que es que los 26 y ahora 29, con la adición de los 3 chinos operadores más importantes del mundo, están trabajando en crear un modelo de negocio de plataforma. Y esto es muy importante, porque si yo soy capaz de montar un modelo de negocio de plataforma y permito que terceras empresas monten sus negocios sobre mi plataforma, soy capaz de escalar rápido en ingresos, escalando muy poquito en costes. Este es el modelo que montaron las empresas de la nube en el año 2011
Y todos sabemos ahora lo que esas empresas valen en bolsa y lo que vale, desgraciadamente, este sector. Con lo cual, aparte de todo esto, para mí, el ser capaces de montar este modelo de plataforma, el ser capaces de crear una red que está totalmente apificada y que esas APIs son de verdad globales y que se puede acceder a ellas para montar negocios y montar un modelo bueno de plataforma de compartición de ingresos, es la clave. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nos dieron un pantallazo rápido de la situación particular europea y ahora quería pasar a Juan de Juniper para que nos ya adentrarnos un poco en la parte tecnológica, ¿no? Está claro que hay cuestiones fundamentales para desarrollar el 5G, como puede ser el cloud, pero ¿cuál es un poco la perspectiva sobre esto, sobre los factores tecnológicos que pesan para el desarrollo? Y sobre todo, ya que estamos con Juan, ambos mencionaron al pasar a Open RAN, creo que Juan sobre eso sí tiene algunas opiniones. Bueno, yo creo que desde Juniper tenemos claro que el 5G no es solo lo que es más visible, ¿no? Un poco la parte más, digamos, más mediática que le llega un poco al público en general, ¿no? Que es la parte del acceso, la parte de las torres, etc. El 5G es mucho más que eso. El 5G es nube y el 5G es muchísima automatización. ¿Y por qué esto es así? Bueno, pues porque al final, todas estas tecnologías, lo que es importante entender es que se alimentan las unas a las otras, son interdependientes y, por lo tanto, no pueden vivir las unas sin las otras. Y eso viene un poco a colación de la famosa plataforma que acabamos de mencionar. Es decir, vamos hacia un modelo mucho más complejo, mucho más abierto, en el que hay muchos más actores en juego. ¿Cuáles son los componentes básicos del 5G? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la red, obviamente el más conocido, como decía yo antes, es el del acceso a la red, ¿no? Las torres, los móviles, etc. Pero no solamente es eso, es la red de acceso, que es la red que conecta esas torres, esas antenas, a la red troncal y la red troncal. Eso desde el punto de vista de la red, pero también desde el punto de vista de cómo se gestiona la red y cómo el usuario la percibe. Estamos hablando de lo que se llama la orquestación, ¿no? La orquestación es la coordinación de todos los distintos elementos. ¿De qué tipo de elementos estamos hablando? Muchísimos. 5G es tan complejo que tiene tantísimos componentes que uno se pegaría el día entero hablando de ellos. Pero por decir solamente alguno, pues podemos mencionar todas las componentes virtualizadas, todos los elementos virtuales que el 5G está trayendo. Pero también cosas como llevar la nube lo más cercana posible al usuario final, lo que llamamos las redes metropolitanas. Antes parecía que todo tenía que estar muy centralizado y ahora resulta que para acercarlo al cliente final, al usuario, hay que llevarlas al borde. Por supuesto, la seguridad. La seguridad siempre es crucial, pero en el caso del 5G lo es más aún por la complejidad y la demanda que tiene. Y en este caso, desde Juniper Networks, lo que creemos es que la seguridad tiene que estar embebida en todos los elementos de la red, no solamente ser una seguridad perimetral. Y finalmente, yo diría que lo más importante es la experiencia del usuario. Como también mencionábamos antes, la experiencia del usuario no solamente tiene que ser excelente, sino que además el 5G nos permite o nos debería permitir que esa experiencia sea una experiencia personalizada. Todo esto, que suena muy bonito, pues es muy complejo y debido a la enorme diferencia de complejidad entre el 5G, el 4G y, por supuesto, anteriores Gs, pues lo que tiene que traer y lo que tiene que incorporar son unas altísimas dosis de automatización. Esto es muy importante. Respecto a ORAN, ORAN es una componente del 5G, como decía, hay muchas, pero yo creo que es un ejemplo muy bueno de lo que nos trae de distinto 5G respecto a otras tecnologías. ORAN es un término en inglés, son iniciales en inglés, significa red de acceso móvil abierta. ¿Y qué significa abierta? Pues significa básicamente tres cosas. Significa que tiene que tener unos componentes virtuales, tienen que tener unos componentes desagregados y tiene que tener unos componentes que interaccionen entre sí. Esto, bueno, efectivamente es un discurso que antes pues no
Las redes móviles anteriores no incorporaban, o por lo menos no lo incorporaban como lo incorpora ahora 5G. Y precisamente lo que trae es cambiar un modelo más cerrado en el que hay muy pocos proveedores de tecnología a un modelo abierto en el que aparece un ecosistema, una comunidad de proveedores de tecnología, de operadores, etcétera, muchísimo más amplia, mucho más flexible, que puede hacer muchas más cosas. Es decir, estamos moviendo un concepto de red tradicional a un concepto de nube, un concepto de automatización, un concepto virtual. Es decir, estamos, por decirlo de alguna manera, intentando claudificar o virtualizar las comunicaciones, en este caso el 5G. Desde Juniper Networks siempre hemos pensado que este era el futuro, no puede ser de otra manera, y bueno, pues participamos de otras iniciativas, como otros elementos, como otros participantes del sector lo hacen, ¿no? Como por ejemplo la Open RAN Alliance. ¿Y por qué es importante participar de estos foros y de estas comunidades? Pues por lo que decía antes, ¿no? Porque todos estos elementos tienen que ser interoperables, tienen que ser abiertos, etcétera. ¿Qué ventajas tiene esto para Europa o qué ventajas debería traer? Bueno, lo hablábamos antes, ¿no? Hace años, pues Europa estaba muy bien posicionada, tenía y siempre ha tenido y sigue teniendo unos actores en el mundo de las telecomunicaciones muy poderosos, muy buenos, excelentes, y Estados Unidos también. Pero de repente llegó la nube y, no sé, algo pasó que en Estados Unidos se desarrolló como todos conocemos y en Europa, pues no ha pasado, o por lo menos no ha pasado como ha pasado allí. Bueno, Open RAN es una oportunidad para que Europa se monte en ese tren, en el tren de la virtualización, en el tren de la nube, porque el número de actores que aparecen, actores de nicho, actores que se enfocan en ciertos verticales, en ciertas industrias, pues se multiplica. Se entiende. Y por lo tanto, yo creo que el momento es ahora para que Europa tome ese tren y desde luego no lo podemos perder y no tenemos por qué perderlo. Perfecto. Muchas gracias. Y ahora quería pasar a José Luis de NEC Iberia, que también nos puede hablar un poco sobre su visión de Open RAN y la gran pregunta para quienes no conocen el tema en detalle es ¿cuán maduro está esto? ¿Hay ejemplos de uso? ¿Y qué otros detalles te gustaría compartir con nosotros sobre el tema? Bueno, primero de todo agradecer la invitación para poder aquí compartir un poco nuestra experiencia desde NEC en el mundo del Open RAN. A ver, cuando hablamos de madurez en Open RAN, realmente se lleva hablando mucho tiempo de Open RAN y se lleva desarrollando mucho en esa tecnología, ¿no? Es algo relativamente reciente, pero bueno, ya está alcanzando unos niveles de madurez que hacen que se pueda considerar como una alternativa frente a otros vendors más tradicionales en estas redes de acceso, ¿no? Móviles. Realmente, si hablamos de madurez, vamos a tener que separar dos escenarios distintos, ¿no? Un escenario que es un escenario greenfield, que se llama, un operador de nueva creación que despliega desde cero, donde podemos aplicar la última tecnología, todo virtualizado, todo estupendo, y ahí ya hay despliegues masivos. O sea, NEC, por ejemplo, pues en Japón tiene la experiencia con Rakuten, donde toda la red se ha desplegado, toda la red de acceso móvil se ha desplegado sobre esta tecnología directamente. Si vamos a un escenario más europeo, más nuestro, donde lo que predomina es lo llaman el brownfield, ¿no? Nos encontramos con un operador que está maduro, desplegado, que tiene tecnología, vamos a llamarla ahora legacy, la actual, ¿no? El escenario es distinto. ¿Distinto en qué sentido? Bueno, pues, lo primero, pues, aunque la tecnología per se se ha construido sobre unas bases tecnológicas muy sólidas, ¿no? Y ha habido muchas entidades, pues, como desde TIP en su inicio, ¿no? El Telecom Infra Project, pasando por la GSMA, por la Open RAN Alliance, que han creado todas las piezas, ¿no? Para la definición de todos esos interfaces para poder generar, lo cual ha llevado a la creación de un ecosistema muy amplio de vendors que son totalmente nuevos, son disruptivos, no son los vendors tradicionales que estábamos acostumbrados. Pues esto nos lleva a una tecnología que ya se puede desplegar, que se está desplegando y en la que muchos operadores europeos están haciendo pilotos y despliegues de manera gradual, ¿no? ¿Y por qué está siendo de manera gradual? Pues básicamente porque todavía quedan algunos challenges por resolver, ¿no? Hay un challenge claro que es la interoperabilidad, con lo que ya está desplegado. Hay un challenge que tiene que ver con la paridad, es decir, hemos intentado cubrir los requisitos básicos para poder hacer un despliegue original. Ahora falta que realmente todas las funcionalidades que nos ofrecen los vendedores legacy sigan estando presentes en las nuevas redes. Hay también requisitos de retrocompatibilidad. Cuando hablamos de 4G, de 5G con Open RAN,
es maduro y está claro, pero ¿qué pasa con el 3G? ¿Qué pasa con el 2.5G? Que en España, por ejemplo, pues sigue siendo una tecnología importante pues por todas las implicaciones que tiene en el campo del IoT, ¿no? Pues en ese sentido, bueno, hay challenges y se están resolviendo. Pero no es solo tecnología, ¿no? También hay que hablar de la parte económica. Al final, la madurez técnica es una cosa, pero tiene que venir acompañada con una madurez económica, una madurez comercial, que lo que permita es que este modelo sea viable económicamente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reemplazando una caja cerrada de un único vendor madura que lleva 30 años fabricándose y la estamos reemplazando por un montón de piezas y componentes que vienen de mucha gente muy distinta, ¿no? O sea, hay que conseguir ahora que la suma de las partes cueste lo mismo o menos, o que lo que se está teniendo actualmente, o que el valor que provoque sea suficiente como para justificar que el coste sea mayor, ¿no? ¿Y dónde va a estar ese retorno de inversión? Pues en una visión más amplia, donde no solamente veamos el OPEX de la adquisición, el CAPEX de esa adquisición, sino el OPEX, ¿no? El OPEX de la operación. Y gracias a que el Open RAN es software y es virtual pues van a conseguir vía automatización pues unos beneficios que de alguna manera solapen, ¿no? O cubran los gastos adicionales que puede provocar, sobre todo en un arranque el Open RAN, hasta que llegue a ser más maduro. Y en cuanto a los casos de uso donde Open RAN puede jugar un papel muy importante, bueno, pues desde luego en el despliegue del 5G, sobre todo en las zonas de cobertura masiva, donde la arquitectura de Open RAN va a permitir hacer ese despliegue de una manera mucho más eficiente y mucho más óptima, dada la virtualización. El 5G privado, que es otro elemento importante, es las redes que van a desplegar factorías, que van a desplegar puertos, que van a desplegar para cubrir sus propios casos de uso, que son casos de uso específicos. Necesitamos una red basada en software mucho más flexible que permita adaptarse a esos casos de uso concretos. El Edge Computing, ya hablábamos de llevarnos la nube más próxima al usuario, bueno, pues necesitamos también que la red de acceso esté más próxima a esa nube local que llamamos Edge. Y un caso de uso muy claro del Edge, que es el IoT, ¿no? El Internet de las Cosas, todos esos nuevos dispositivos conectados que van a hacer uso del Edge para ofrecer menor latencia, mucho más eficiente la comunicación. Hablamos, por ejemplo, del vehículo conectado, ¿no? Más casos de uso, se ha comentado varias veces ya, el despliegue en zonas rurales. El despliegue en zonas rurales ahora es un despliegue que es costoso, que en algunos lugares, sobre todo en países en áreas de desarrollo, es inviable, y el uso de tecnologías como Open RAN van a hacer que realmente sea mucho más democrático ese acceso y se pueda desplegar esas redes en esos países. Clarísimo, pues muchas gracias. Ahora nos dejas ahí a la puerta del próximo tema, que son las nuevas oportunidades. Y bueno, hay 2 o 3 de ustedes a quienes les quiero preguntar a esto, pero me gustaría empezar con Patrick, porque hay una impresión de que quizás España, si bien está muy avanzado en todo lo que es despliegue de fibra y demás, con la parte de 5G viene un poco atrasada. Y creo que no eres de los pesimistas en este sentido, ¿no? ¿Tú crees que España está mejor de lo que a veces se reconoce en la comparativa europea? Sí, yo creo que sí. Bueno, gracias al principio por la invitación. Es interesante aquí estar con vosotros para compartir estos temas. Entonces sí, yo tengo una visión mucho más positiva de la situación de España. Soy francés y quizás un poco negativo, pero me parece que la cosa no va tan mal, al contrario, va muy bien. Si miramos, yo creo que la cosa 5G para mí es parte de un todo. No es únicamente el 5G, es 4G, fibra. Y yo creo que si miramos Europa hoy en día y si miramos el lugar de España en Europa en fibra en 4G, estamos de los primeros países. En fibra creo que la tasa de penetración es casi del 90% ahora, muy por encima de Francia, muy por encima del promedio. Creo que es el segundo país de Europa, justo detrás de Islandia, que por supuesto tiene un tamaño más pequeño. En 4G, más de lo mismo. Creo que la penetración de 4G en España es casi del 99.89%. He mirado el porcentaje otra vez esta mañana porque siempre lo olvido, pero creo que eso también enseña que casi el 100% de la población tiene acceso a una velocidad de 100 megabits. Por lo tanto, creo que ya tenemos una penetración de la banda ancha importante en España. Y ya estamos todos, los operadores y las tubarcos. Totem es, como lo sabes, es la tubarco del grupo Orange, que nace de la decisión de la infraestructura pasiva móvil de Orange España hace 1 año y medio. Tenemos 8.000 torres en España y todos con los clientes, Orange, Telefónica, Vodafone, MásMóvil, estamos haciendo un esfuerzo tremendo todos para desplegar 5G. Hoy en día creo que hay casi 13.000 estaciones base en España ya con 5G, es más o menos el 30% de todas las torres que hay en España.
y hay un esfuerzo tremendo que estamos haciendo. Nosotros, Totem, cada día estamos adecuando 5 torres al 5G. 5 torres cada día se pasan al 5G. Por lo tanto, hay un esfuerzo muy importante y creo que además, como ha comentado la secretaria de Telecomunicaciones, llegan además ahora los fondos únicos para redes activas en zonas rurales hasta 10.000 habitantes que van a poner en la mesa 500 millones de euros para fomentar el despliegue de 5G también en zonas rurales. Y yo creo que en 2 o 3 años estaremos ya con el 5G derribado en toda España, no solamente en las frecuencias de 700, pero también en 3.5 GHz, que es importante porque es el verdadero 5G. Con el derribo de standalone, todos los operadores están también cambiando su core. Orange lo ha anunciado ya, Telefónica lo va a hacer pronto, Vodafone también. Por lo tanto, creo que hay realmente un movimiento tremendo para estar a la altura de 5G. Y al final del día, lo que falta, lo siento, son casos de uso. Hoy en día creo que tú estás diciendo que 7% de las conexiones están en 5G, creo que es 5% de tráfico. Hay casi igual de tráfico 3G en España que 5G, por lo tanto, falta todavía estos verdaderos casos de uso fuera de ámbitos privados, fuera de redes privadas que ya están montando las empresas, pero creo que me falta todavía los casos de uso masivo que van a obligar a ir un poco más rápido y sobre todo a intensificar el despliegue en zonas urbanas densas con las famosas small cells que vamos a necesitar en muchas ciudades en España. Pero en realidad creo que vamos muy bien. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Y me dejas ahí el pie para volver a José Luis. Él planteaba que faltan casos de uso y antes también planteaba Luis que hay un sector cada vez más fragmentado y con más actores. Entonces, quería que nos contaras un poquito cómo ves la necesidad de desarrollar ese sistema, ese ecosistema de colaboradores que ahora actúan de distintas formas para desarrollar el 5G, ¿no? Bueno, efectivamente, el mercado de las telecomunicaciones es un mercado de ecosistema, ¿no? Lo ha sido siempre y cada vez más en el sentido de que por la tecnología, por esa rapificación, por esa favorización, cada vez hay más players y la gestión correcta de ese ecosistema es lo que realmente va a hacer que este negocio sea un éxito, ¿no? Y en el caso concreto de Europa, Europa tiene el challenge de ser capaz de establecer este ecosistema de manera correcta para triunfar y coger ese tren, ¿no? que parece que hemos perdido con el tema del cloud. El ecosistema es muy diverso. O sea, empieza en los operadores, por supuesto, que ellos son los responsables de realizar la inversión y en el despliegue de esa red, en su operación y en su monetización, en buscar el retorno. Pero hay muchos otros elementos, otros actores dentro del ecosistema, como son desde los propios fabricantes, como es mi compañía, que estamos en un proceso de cambio en el que ya no somos las 4 caras conocidas de siempre, sino que empieza a aparecer muchos más fabricantes precisamente por el hecho de estos estándares abiertos. Y esto cubre un espectro muy grande, va desde las antenas, al equipamiento de red, a los terminales móviles, bueno, pues toda esta franja. De ahí pasamos directamente a lo que son los reguladores, ¿no? Las entidades reguladoras hemos visto que es muy importante y Europa está muy avanzada y todavía tiene más camino para avanzar en un marco regulatorio que permita que realmente, bueno, pues se pueda competir en un mercado que sea justo, en un mercado donde pues el espectro esté compartido, donde todos los players juegan con las mismas garantías, ¿no? Importantísimo en este ecosistema son los players de cloud, los proveedores de servicios de Internet, los fabricantes de aplicaciones, aquellos que tienen que al final generar esos casos de uso, esa killer app que llaman, ¿no? Que realmente justifique el despliegue de estas redes, ¿no? Tenemos aquí 2 estrategias, podemos desplegar una red y ver qué pasa, o podemos realmente encontrar esas aplicaciones que justifiquen el despliegue de estas redes, como en el caso, por ejemplo, que comentábamos antes de Open RAN. También forma parte de este ecosistema y es muy importante todos los bodies de estandarización. Es decir, al final vamos a conseguir que las soluciones, las aplicaciones sean interoperables, funcionen en los diferentes operadores, funcionen en las diferentes redes, pues porque existen unos organismos que están encargándose de definir esos estándares, ¿no? Sobre los que construir las futuras redes de telecomunicaciones en Europa. Perfecto. Y este es un poco el escenario actual. Se entiende perfectamente. Ahora, cuando hablamos de nuevas oportunidades, obviamente hay una palabra, un concepto que está muy de moda, que es la inteligencia artificial, y a eso quería volver a Luis Manuel a ver si nos puede dar algunos ejemplos de los beneficios del uso o de la aplicación de inteligencia artificial hoy, de integrarlo en las redes, ¿no?
Vale, si miramos la línea de costes, la inteligencia artificial, por ejemplo, ahora mismo se está usando para disminuir la factura energética, cosa que es muy importante, la cuenta de resultados y a nivel de sostenibilidad y huella de carbono. ¿Qué es lo que se está haciendo con inteligencia artificial? Por ejemplo, con un operador, lo que estamos ahora mismo probando en una red real es ser capaces de predecir cuál va a ser la presencia de clientes en una determinada celda y el ser capaces de pasar esa celda a un modo que consume muchísima menos energía sin que eso provoque ningún tipo de reducción de la experiencia del usuario, independientemente del vendor que haya por debajo en esa remontada. Eso lo puedes hacer solo con inteligencia artificial. Es un ejemplo muy claro, ¿no? Mirando la línea de costes. Pero la clave, como decía Patrick, son los casos de uso. Entonces, al final, si tú eres capaz de generar nuevos casos de uso gracias a la inteligencia artificial, pues claramente el sector irá mejor y será mejor para todos. Y aquí hay muchos ejemplos. Estamos hablando del 5G+ y lo que están haciendo los nuevos operadores con el 5G autónomo. Y una de las cosas que se va a poder hacer con el 5G autónomo es crear rodajas de red, el famoso network slicing, que te permitan tener redes privadas totalmente virtualizadas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo puedo tener una red privada de una manera mucho más rápida, mucho más ágil y mucho más barata de lo que es una red privada dedicada a día de hoy. Hacer esto de manera escalable y automatizada solo se puede hacer con inteligencia artificial. Y esto es clave para que las empresas generen los casos de uso de transformación digital que necesitan para que de verdad se saque todo el partido a 5G. Ese es otro ejemplo. Y el tercer ejemplo es el modelo de negocio de plataforma que estaba contando. Estaba hablando de Open Gateway. Open Gateway está pensado para que sea lo mismo que el modelo de negocio de la nube. Y para que sea lo mismo que el modelo de negocio de la nube, tiene que ser fácil para el desarrollador. Tal y como se están haciendo las APIs, en Open Gateway, con que un desarrollador diga dame la localización de un usuario con una sola línea de código, ocurren un montón de cosas de manera automatizada en la red que le dan esa información a esa empresa. Para que eso se pueda hacer de manera automatizada, escalable, etcétera, sí o sí necesitas inteligencia artificial, con lo cual la inteligencia artificial es clave para montar un modelo de negocio de plataforma que no es el modelo de negocio de conectividad de toda la vida del operador y que es clave para la sostenibilidad de este sector. Perfecto. Me quedé pensando que hay un elemento cuando hablabas del tema del slicing y de la creación para redes virtuales de las empresas. Eso está vinculado un poco a lo que hablaba José Luis antes de la diferencia entre el brownfield y el greenfield, ¿no? Porque ahí estarías creando directamente redes nuevas en estructuras nuevas. Pero el otro tema que tocabas era el de la energía, y eso me lleva a nuestro siguiente ronda de temas, que es la sostenibilidad, ¿no? O sea, el uso eficiente de la energía va mano en mano con el tema de la sostenibilidad. Y ahí te quería preguntar un poco, a ver qué nos puedes contar, Juan, desde el punto de vista de Juniper, sobre la importancia de esto, de la sostenibilidad en un entorno de 5G. Bueno, la sostenibilidad es te diría, un participante en esta historia muy importante, ¿no? Y evidentemente con los últimos acontecimientos, tanto de corto plazo como de medio y largo plazo, pues lo es más. Obviamente se trata de un factor muy importante en nuestra industria en Europa. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada vez más se oye más hablar de redes verdes, de redes que consuman menos, que sean más eficientes, etcétera, etcétera. Sobre todo, hay dos participantes en esta industria que son los que están empujando, ¿no? Obviamente el primero es el entorno regulatorio. El entorno normativo nos está, digamos, pidiendo a todos que colaboremos. Y evidentemente el otro factor son las operadoras que siempre están ahí, que son el elemento clave, el elemento que conecta a los usuarios con los proveedores de aplicaciones, de servicios, etcétera. Si estudiamos de dónde viene esa contribución que hacen las operadoras y otros participantes a los gases de efecto invernadero, etcétera, podemos ver que hay dos grandes lugares donde hay que fijarse. El primero es el de la construcción y la logística de los elementos de red y de los elementos tecnológicos. Y el segundo es la operación.
Bueno, pues resulta que la mayor contribución a estos gases de efecto invernadero está de lejos por encima del 75% en la operación. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente la vida de todos estos elementos es una vida larga. Hay que hacer un retorno, se tiene que tener un retorno de la inversión, etcétera, y por lo tanto son equipos que consumen energía durante mucho tiempo. Y además que consumen energía, digamos que si les dejamos solos, pues cada vez la consumen más, porque cada vez, y para el bien de la sociedad y para el bien de todos los que estamos aquí, pues es un negocio que está siempre al alza y que sigue al alza, ¿no? Que es el de las comunicaciones. ¿Qué cosas se pueden hacer desde el punto de vista tecnológico? Pues precisamente gracias a la inteligencia artificial, como hemos visto, y dado que la demanda es tal que la única forma de hacerlo es con automatización y con inteligencia artificial, pues, por ejemplo, desde Juniper Networks lo que hacemos son sistemas software que lo que hacen es ayudar a las operadoras a planear y gestionar unas rutas más eficientes entre los nodos de red, para que estos nodos estén lo menos demandados posible, o por lo menos que utilicen solamente aquella energía digamos, de la que son demandados. Y efectivamente así es. Varios de los proyectos en los que estamos involucrados es diseñar sistemas que, sin reducir ni lo más mínimo el performance de los equipos, pues consuman solo lo necesario y ni una gota más. Juniper Networks es una empresa multinacional y yo creo que yo aquí traigo una buena noticia, ¿no? Nosotros hablamos con operadores en todo el mundo, ¿no? 9 de cada 10 operadores utilizan la tecnología de Juniper. Y lo que estamos viendo es que efectivamente empieza a haber operadores que empiezan a ponernos los deberes y empiezan a pedirnos cosas concretas en cuanto a sostenibilidad. Y debo decir que donde más está ocurriendo esto es en Europa. En Europa es donde hay una mayor sensibilización por parte de las operadoras para exigir a los proveedores de tecnología que tengan una serie de compromisos de sostenibilidad. Y sin ir a los detalles, nosotros estamos participando ahora mismo en una licitación muy importante de un operador europeo en la que, como parte explícita de la licitación, nos exigen que los compromisos que estamos anunciando no se puedan incumplir más allá del 2030. Es decir, que existen ya datos concretos en los que las operadoras nos piden a los vendors que nos mojemos, ¿no? Yo creo que esto es positivo para todos, para la sociedad, es positivo para el sector, porque, como siempre, al final la demanda es la que trae la innovación, y la innovación es la madre y el padre de todos nosotros. Una gran oportunidad, ¿no? O sea, ahora, yo escucho hablar de toda la virtualización y ir al cloud y me aparece una duda. Suena como que todo es más vulnerable de lo que había antes. Entonces, la pregunta que tengo para Les es: ¿cómo nos aseguramos la seguridad de las redes, ¿no? ¿Dónde entra a jugar la ciberseguridad a medida que nos alejamos cada vez más de la Tierra? Well, cybersecurity is important in any network. 5G networks is, of course, extremely, it has a larger user surface, so you will have more entry points, but every 5G is becoming more secure. So I see security there is of course an issue, but it's well taken care of. What I also hear, and I agree, one of the speakers saying we need to have security embedded in the network. So of course it should be embedded in the network. What we see also is, as European telecom, there are getting more harmonized rules with the 5G security toolbox. And we welcome those rules because it's important for Europe that we have a good baseline, and I think harmonization on security is extremely important. Of course, for us, we also see there are demands on using specific vendors or avoid some vendors, and I think most of our companies have already taken strategic choices on this and are making their networks secure and work on both Open RAN but also other technologies to make the networks as secure as possible. Okay, thank you. Ahora,
toda esta conversación fue sobre Open RAN, nube, inteligencia artificial, pero todo esto no puede funcionar sin los fierros, ¿no? Y entonces la duda que tengo es cuál es el rol de las infraestructuras, de las torres, en aportar a la sostenibilidad y qué pueden aportar en un entorno de 5G. Es una pregunta interesante, es un reto, porque al final del día una infraestructura como una Tobarco son torres de metal, es espacio, es energía, y por supuesto aquí estamos un poco lejos de los temas de alto nivel de digitalización, de cloud, de inteligencia artificial, y regresando a cosas un poco más terrenales. Y aquí tenemos varias respuestas. Uno, nosotros, Totem, compramos siempre la energía verde, 100% de la energía que entregamos a los operadores es verde, es una primera respuesta. Segunda respuesta, hemos puesto en cientos de emplazamientos paneles solares para intentar disminuir el consumo on grid, es otra respuesta, por supuesto. Si bien el panel solar en tantos emplazamientos no tiene una rentabilidad muy obvia y tenemos problemas lamentablemente de robos y de vandalismo que nos merma un poco la inversión, pero bueno, seguimos aquí intentando mejorar este tema. Estamos también invirtiendo en mejor eficiencia, porque bueno, hablamos de 5G que tiene una mejor eficiencia energética que 4G. El problema que hay hoy en día es que el 5G lo ponemos en torres donde ya tenemos 3G, todavía 3G, 4G, 5G, y al final del día el consumo del emplazamiento crece de 30 a 50% por año. El tráfico crece, el consumo crece, y es un reto importante que tenemos que enfrentar todos juntos. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en una mejor eficiencia de las torres, reemplazando el aire acondicionado necesario por la temperatura, por cooling. Estamos mejorando los rectificadores, estamos intentando bajar el nivel de consumo energético, pero yo creo que al final del día un tema importante va a ser el decommissioning de 4G, que ya unos operadores como Telefónica y Orange han anunciado. Y finalmente, reciclaje. Estamos reciclando las torres viejas, reciclando el metal para reutilizarlo cuando construimos nuevas torres. Es cosas que antes no hacíamos y que estamos haciendo de manera sistemática ahora para cumplir con el objetivo de nuestro grupo, que es de ser neutral a nivel carbón en 2040. Perfecto. Bueno, las preguntas a ustedes ya están. Y quería simplemente hacer un resumen antes de irnos un poco sobre lo que nos contaron, que fue todo bastante interesante. En realidad, la conclusión final no es mía, pero la voy a dejar por el final. Pero creo que básicamente destacan 3 o 4 cosas. Lo primero, y que fue casi como dicho uno en coordinación con el otro, es la necesidad de encontrar una forma de financiar inversiones y de lograr un equilibrio justo en cuanto a las inversiones para que Europa pueda desarrollar esta tecnología. Lo interesante ahí es que luego aparece la segunda gran conclusión, es que este es un sector donde va a haber fragmentación, una fragmentación que no necesariamente existe de esa misma forma en el sector telcos en este momento, pero por lo que concluyo, es una fragmentación que se ve con una visión positiva. Es donde va a haber muchos jugadores y que todos están intentando posicionarse para ver cómo se colabora y cómo se crea un ecosistema nuevo en donde qué puede aportar cada uno, ¿no? Está claro que estamos en un momento de grandes oportunidades, donde hay mucho por hacer, pero sigue siendo, o sea, estamos, digamos, el upside va a ser muy grande porque estamos empezando todavía de una base muy lenta, si les entendí bien, y queda mucho por crecer, entonces las oportunidades están, aparecerán otras cuestiones. Y el aporte que esto puede hacer al gran tema del momento de los últimos años, que es la sostenibilidad, que es la gran concientización colectiva que existe hoy por hoy, especialmente en Europa, es muy importante por lo que me aportaron. La pregunta motora del panel era qué puede hacer Europa para acelerar el despliegue de 5G. A eso lo que está subyacente es cuál es la situación de España, y a eso iba con que la conclusión final no es mía,
sino que me la dio textual al empezar a hablar Patrick, que es la cosa no está tan mal. Y eso es bastante positivo y creo que con eso podemos concluir. Gracias. Pero,